A reading from the book of the prophet Malachi. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: Miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como la plata y el oro refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Verbum Domini. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Verbum Domini.
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the days were completed for Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. every male Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. he came in the Spirit Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: now Master Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. the child's Su father padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. redemption of Israel. When they Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. the child El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. verbum Domini. Well, that opening prayer was so beautiful, we decided La oración de apertura fue tan hermosa que tuve que decirla 2 veces. today we celebrate the feast. Hoy celebramos la festividad de la presentación del Señor. Reading from prophet El Malachi, primer profeta Malaquías hablaba de enviar a mi mensajero, mandar a un mensajero para preparar el camino. Este fue Juan el Bautista. Se nos dijo que llegarían al templo del Señor al que buscaban. Y este gran momento enfatiza este y otros momentos en el Testamento de la llegada del Rey Mesías, que es el cumplimiento de las profecías. Ellos
esperaban esta revelación en el Antiguo Testamento del completamiento que no habían podido vivir aquellas personas que fueron exiliados y castigados. Esperaban que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento en las revelaciones. Si recordamos, el templo fue construido después de haber vagado por el desierto durante 40 años, guiados por Salomón. Llegaron a construir este templo que guardaba el pacto sagrado, y en esta tierra llegaron a esta tierra prometida que estuviera llena de dones y fuera un lugar en el que ellos pudieran vivir la revelación que Dios iba a darles, que Dios les había dado en el desierto mientras vagaban. Esta hermosa tierra fértil que iba a dárseles. Así que construyeron un templo como señal del cumplimiento de la fidelidad de Dios a su promesa al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Y aún así, no estaban aún allí por sus propias fallas y pecados. El templo fue descrito en el Antiguo Testamento como el pedestal a Dios, el lugar donde su espíritu viviría. Hay es el punto donde admirar la trascendencia de Dios, y coloca su nombre en el templo. Así que hay algo de su presencia si pensamos en esta nube de gloria que los guió en el desierto en los tiempos del Antiguo Testamento, y es una expresión del lugar donde su nombre moraba. El nombre judío que representaba a la persona, y era una manera de decir cómo misteriosamente estaba presente Dios allí. Santo Tomás decía que es por las oraciones del pueblo que Dios se manifestaría, y pensamos especialmente en estos jóvenes pobres que entraban al sacerdocio y realizaban los sacrificios en los altares. En el Nuevo Testamento, pues Jesús cumple las profecías del templo. Él dice que el templo sería destruido y que en 3 días sería reconstruido. Y Él lo que hace es construir el nuevo templo de alabanza al Padre. Esta alabanza correcta es la que viene implícita en Cristo, y en la comunión de Él entramos a su alabanza, su ofrenda, combinada con el sacrificio del Calvario, el que estemos nosotros entrando a Él y el que es presentado a todo hombre. Él estaba allí con nuestra Santa Madre, participando en la ofrenda que se hacía al Santo Padre Celestial. Así que Él está en esta alabanza de completamiento, la de cumplir con los 10 mandamientos. Y esta ley era tan preciada para el pueblo judío que pusieron las tablas de piedra en el arca, y esta le fue donada especialmente a Israel. Si se piensa el día de hoy cuán preciada esta verdad era, que era una perspectiva completamente diferente desde cualquier ángulo en que se viera, y aún hoy pues tenemos montones de voces caóticas diciéndonos sobre los principios morales que están mal. Sin embargo, aún hoy es tan preciada esta que los judíos tenían este gran sentido de que Dios la hablaba con ellos, les revelaba la ley y ellos lo atesoraban. Por tanto, Jesús es esta conexión viva de quien recibíamos
la sabiduría directa de Dios y su verdad, porque el hecho es que nos ama y estamos llamados a amarle a Él. Así que Jesús transmite la entereza de esta revelación de Dios y es lo que vemos en lo que nos enseñó, las cosas que hizo y en última instancia en su sacrificio. Así que Él completa este amor de Dios y su sabiduría. Él completa todos los sacrificios del Antiguo Testamento y esta imagen de Jesús en su sacrificio en el Calvario, el templo y la presencia misteriosa de Dios en él, es el punto de nuestra comunión con Dios, donde podemos ir y alabar a Dios en el templo y vivir esta llamada a la comunión, este llamado a la comunión en Cristo, de una manera increíble a través de los sacramentos que nos transforman. Y eso es el completamiento que en Dios, que en nosotros Jesús nos da al transformarnos con Él a través de los sacramentos en nuestro carácter espiritual y la alabanza a su nombre. Y nos transforma desde adentro por su gracia, por el don de la gracia para vivir la ley en nuestra vida. Él que vivió perfectamente sin pecado, vivió por la ley y nos muestra que es posible por el don del Espíritu Santo derramándose en nuestros corazones vivir esa ley. Así que hoy celebramos la llegada del completamiento del templo, de la alabanza, de la ley, de todo esto que es presentado en el templo. Recuerden en este momento que la ley había estado guardada en el arca por 500 años y algunas tradiciones babilónicas establecen en Jeremías la existencia del arca, pero ellos ni siquiera poseían el arca, el lineaje real había sido cortado y Jesús habla con la autoridad en el templo ante los fariseos por la ley que le ha sido dado a él mismo. Por tanto, la ley y el arca habían sido perdidos. Lucas lo muestra muy claramente que meramente Él es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto planteado en el Evangelio. Y mediante los tres incidentes que vemos aquí, a María le es presentada el nuevo pacto, la anunciación, visitación y concepción. Entonces, esta es lo que Lucas describe, que María iba a verse visitada, abrumada por el Espíritu Santo y recibiría la visita del arcángel y que el día de hoy en la presentación literalmente está trayendo a Jesús al templo y está donde ya no está el arca, ella trae a Jesús para cumplir con esta profecía. En los capítulos de Lucas, al hacerse la traducción del hebreo, los evangelios fueron escritos en griego y podemos ver que esta traducción originalmente fue escrita en hebreo y fue traducida al griego y algunos pues dicen que esta fue dictada directamente por María, le dijo a Lucas o a alguien lo que ocurrió durante estos días. Así que es una muestra muy completa de la guianza de María de nosotros hacia Jesús, nos lleva hacia el lugar de Dios donde está su presencia y es algo más de lo que vemos también aquí, que es la luz para todas las naciones, el nuevo completamiento de la entrega de los dones de Dios a nosotros, no solamente al pueblo escogido. Por tanto, Simeón allí como testigo forma parte del anuncio y dice, ahora
según tu palabra, podemos ir en paz, pues he visto la salvación preparada a la vista de todos los pueblos. Es el don universal de la salvación, la luz de la revelación a los gentiles y en gloria a su pueblo Israel. La gloria de Dios que está desde esa nube del Antiguo Testamento ha regresado al Testamento después de haberse perdido. Regresa en Jesucristo. También vemos la profecía de que el niño sería la señal que sería contradicha. Y en ustedes mismos podemos verlo, que el pensamiento de muchos corazones sea revelado. Como este niño sería el signo de la contradicción. Y al hablar de la cruz, el hecho de que a muchos sería revelado, pues Jesús, en nuestra fe en Él, en nuestra fe en Él, nuestros pensamientos serían revelados. Tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos con Él o no? ¿Creemos en Él como el Mesías y la salvación que nos ofrece o no? Así que desde el punto de vista de la decisión, esto es lo que debemos decidir en nuestra vida. ¿Aceptamos a Cristo o no? Esta señal de contradicción del cumplimiento de la ley ocurre en última instancia en la cruz. La entrega de sí mismo a nosotros, el don de la salvación, donde Él asume todo el peso del pecado en sí mismo y se hace santo. Él lo lleva consigo para que la ley pueda ser cumplida en nosotros, la revelación. Y se nos dice que en María una espada atravesará su corazón y ella comparte esta manera misteriosa de vivir a Cristo, y es después que Jesús ha muerto en la cruz, esa espada atravesó primero el corazón de María, estando allí en su compasión, en la unión de Cristo, en anunciación, estando allí en el Calvario, compartiendo de una manera mística su sufrimiento. Este amor de madre se exhibe en esta unión con su hijo, donde ella siente la espada atravesándole el corazón una vez que Jesús ha muerto. Y es muy apropiado en el concepto de la iglesia el hecho de que ella comparta tanto el dolor como el compartir con nosotros la revelación, el ver el que ella compartiera la victoria de Jesús sobre el mal al ser Jesús el nuevo Adán, y ella ser la nueva Eva. Los nuevos Adán y Eva del principio son la nueva humanidad transformada por la gracia de Dios y su victoria sobre el mal. Y tan apropiado como lo es el decir que en el Calvario su muerte y sacrificio por la redención, esa victoria sobre el mal se completa en Cristo, y en algunas veces 2000 años después estamos sufriendo por la falta de ejemplos bíblicos que se completen a través de la historia y que sean manifestados en nuestra vida, porque somos miembros de su cuerpo místico, el que sufre y es redimido al completarse en nuestro cuerpo. Así que si decimos sobre el completamiento del acto de redención en el Calvario, María está allí y es el primer miembro del cuerpo de Cristo, pero esa victoria se completa en ella, porque ella vive sin pecado, como Dios la preservó por la concepción inmaculada. Ella en sí misma es una en la victoria sobre el pecado, así que tenemos
la totalidad de Cristo como la cabeza del cuerpo de Dios, y tenemos el cuerpo místico representado por María en el Calvario, compartiendo esa victoria y el sufrimiento. Santo Pío X hablaba sobre María siendo la manera segura de obtener la perfecta adopción como hijo de Dios. En María, como madre, ella es la mediadora de todos nosotros y es en su corazón donde está la manera segura de vivir para alcanzar la adopción a la que estamos llamados y formar parte de esta nueva familia del pueblo de Dios, porque ella estuvo allí como su madre, compartiendo su sufrimiento. Que seamos fieles a esta gracia que se nos ha dado para compartir la fe de Jesucristo como nuestro Salvador.